Hoy es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en este programa vamos a hacer un homenaje necesario, profundo y sobre todo lo más riguroso posible. Cuando hablamos de OVNI, de fenómenos anómalos no identificados, de objetos en nuestros cielos que desafían la lógica, las imágenes que suelen venir a la cabeza son las de militares con galones, pilotos de combate o científicos con gafas y batas, ¿no?, blancas de laboratorio. Casi siempre, tanto en el cine como en todo lo demás, siempre es representado por hombres. Pero la historia real, la que no suele contarse, es diferente. Detrás de los archivos más completos, detrás de las investigaciones de campo más arriesgadas, detrás de las organizaciones civiles más importantes y hoy detrás de las cátedras universitarias más prestigiosas, hay mujeres. Mujeres que dedicaron su vida a investigar lo inexplicable con una herramienta muy fundamental: el rigor. Hoy vamos a conocer a Lynn Catoe, la bibliotecaria que sabía demasiado, a Cynthia Hind, la mujer que cruzó África entera para escuchar a los testigos, a Coral Lorenzen, la fundadora de una de las organizaciones ufológicas más importantes de la historia, a Caitlin Marden, la sobrina que investigó a sus propios tíos con método forense, y a las nuevas generaciones más actuales, ¿no? Yvonne Idon y Kate Dorsch, desde la academia están poniendo patas arriba la forma de entender este fenómeno. Y lo haremos a través de los casos que investigaron, porque cada una de ellas tiene una historia que contar, un misterio al que se enfrentaron con valor y método. Mujeres de verdad, mujeres
investigadoras. Nada de magufadas, nada de pseudociencia, nada de sensacionalismo barato. Hablamos de archivo, de método científico, de trabajo de campo y de preguntas profundas sobre quiénes somos y quién tiene derecho a decidir qué es real. Bienvenidos a Mujeres de Ciencia y Misterio. Nuestra primera parada es en Washington, D.C., a finales de los años 60. En la Biblioteca del Congreso, la institución cultural más importante de Estados Unidos. Donde trabaja una mujer afroamericana llamada Lynn Catoe. Para entender la magnitud de lo que vamos a contar, hay que entender quién era Lynn, que no era especialmente una cazadora de ovnis al uso. No salía en programas de televisión y perseguía luces en el campo. Lynn era una bibliógrafa de primer nivel, una de las mejores del país. Lynn había estudiado en la Sorbona de París, había vivido en Marruecos, hablaba francés con fluidez y tenía una mente tan curiosa como ordenada. Antes de llegar a la Biblioteca del Congreso, había roto barreras. Fue una de las primeras mujeres negras contratadas por una aerolínea comercial en Estados Unidos, pero su verdadero destino estaba en los archivos. Un día de 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos le hizo un encargo verdaderamente peculiar. En aquellos años, el famoso Comité Condon estaba a punto de publicar su informe sobre ovnis. Un informe que acabaría concluyendo que no valía la pena estudiar el fenómeno. Pero antes de eso, alguien en la Fuerza Aérea, pensó que igual sería más útil saber exactamente qué se había escrito sobre el tema en todo el mundo. Necesitaban una recopilación exhaustiva, sistemática y completa. Y pensaron en Lynn Catoe. Lynn se puso a trabajar y el resultado fue una obra maestra que a día de hoy, décadas después, sigue siendo una referencia obligada. OVNIs y temas relacionados. Una bibliografía comentada. ¿Qué contenía? Bueno, pues contenía más de 1.600 entradas, libros, artículos de revistas académicas y populares, actas de congresos, panfletos, manuscritos inéditos, procedentes de todo el planeta. Y no era una simple lista. Lynn no se limitó a copiar títulos. Ella leyó, analizó y comentó cada uno de esos documentos. Añadió notas, contextualizó, señaló conexiones entre unos textos y otros. Fue la primera vez que alguien ponía orden en el caos bibliográfico de la ufología. Cualquier investigador serio que quisiera adentrarse en el tema, a partir de entonces tenía un mapa, tenía cómo verlo, y ese mapa lo había dibujado una mujer desde su mesa en la Biblioteca del Congreso. Pero lo más fascinante de la historia no es solo el trabajo monumental que realizó, es que lo de Lynn es lo que Lynn descubrió mientras lo hacía. Y el caso que ella investigó sin moverse de su mesa. Imagínense ustedes a Lynn Catoe, rodeada de pilas de documentos en la Biblioteca del Congreso. No solo estaba catalogando libros, estaba leyendo informes internos, memorandos, cartas de pilotos y controladores aéreos. Y cuanto más leía, más clara se volvía una verdad incómoda.
Oficialmente, la Fuerza Aérea decía que los ovnis no eran más que confusiones con globos meteorológicos o aviones secretos. Pero los documentos de Lynn que tenía sobre su mesa contaban otra historia. Pilotos de combate, oficiales de inteligencia, controladores de radar, hombres entrenados para observar y reportar con precisión, estaban convencidos de que habían visto algo real, algo que no podían explicar. Lynn descubrió que, en privado, un alto porcentaje de personal de la Fuerza Aérea creía en la seriedad del fenómeno. Ellos sabían que los informes que llegaban no eran intervenciones, pero el silencio oficial lo cubría todo. Ella no investigó un solo ovni. Investigó la conciencia colectiva de los militares que lo veían. Y su bibliografía se convirtió en la prueba de que, tras bambalinas, el gobierno sabía más de lo que decía. Lynn Catoe fue la primera en construir el mapa de ruta para cualquier investigador serio que viniera después. Fue la mujer que puso el orden en ese caos, y lo hizo desde una mesa biblioteca, sin hacer ruido, sin buscar fama, pero moviendo los cimientos de la ufología para siempre. No salió en titulares, no fue de las más famosas del mundo, pero sin la cual no habría una ciencia posible. De los archivos de Washington viajamos ahora a la América profunda de entre los años 30 y 40, a Wisconsin, y conocemos a una niña llamada Coral Lightner, que luego sería Coral Lorenzen, porque la historia de Coral empieza muy pronto. Corría sobre el año 1934, cuando Coral tenía solo 9 años y estaban jugando en el patio de una escuela una escuela en Wisconsin, cuando pues levantó la vista y vio algo que no debería estar ahí. Un objeto en el cielo que no era un avión, que no era un pájaro, algo que se movía de forma extraña. Aquella visión marcó a la pequeña Coral. Intrigada, se lo contó a su padre, y su padre, lejos de desestimarlo, quedó impresionado. Al día siguiente, el padre y la hija intentaron averiguar qué había visto ella, pero no encontraron respuestas. Pasaron 3 años, en 1937, cuando, hablando con el médico de familia, alguien mencionó unos libros extraños, unos libros que hablaban de fenómenos inexplicables. Eran los libros de Charles Fort, el hombre que dedicó su vida a recopilar historias de lluvias de ranas, objetos caídos del cielo y otras rarezas. Coral lo leyó, y en esas páginas encontró la confirmación de algo que ella sospechaba. Lo que ella había visto no era único. Había muchos otros como ella, y estaba convencida de que era real. El destino quiso que, 13 años después de aquel avistamiento infantil, el 10 de junio de 1947, Coral tuviera un supuesto segundo encuentro. Estaba sentada en el porche trasero de su casa cuando volvió a ver un objeto extraño en el cielo. Días después, un piloto llamado, ya lo conocerán ustedes, Kenneth Arnold, haría la famosa expresión de platillo volante al describir unos objetos que había visto cerca del monte Rainier. Imagínense ustedes, la del todo lo que se habló de Kenneth Arnold, pero pocas veces se ha hablado de que antes de Kenneth Arnold ya había alguien. Coral siguió
el caso con atención y descubrió que otros testigos en Arizona habían visto los mismos objetos. Coral evidentemente ya no era una niña, era una mujer con una convicción. Había que organizarse, había que investigar de forma seria y metódica, y no estaba sola. Con su esposo, Jim Lorenzen, compartía esa pasión. En enero del 1952, en Wisconsin, Coral y Jim Ford fundaron la Organización para la Investigación de Fenómenos Aéreos, llamada APRO por sus siglas. 50 personas se unieron a ellos en aquel primer momento. Y ojo, porque Coral no era la mujer ni la secretaria de nadie, ni la ayudante de nadie. Coral era la directora. Ella estaba al mando. Ella tomaba las decisiones y ella marcaba la línea editorial. En 1952, Coral redactó personalmente el primer boletín de APRO. Era bimensual, cada 2 meses, y el primer número apareció en un mes de julio. En aquellos años, sin ordenadores, sin internet, imprimían el boletín en una máquina que se llamaba, a ver si me sale, mimeógrafo, un artefacto que permitía hacer copias con un rodillo y tinta. Era rudimentario, pero funcionaba. Y justo entonces, en julio de 1952, ocurrió algo que lo cambiaría todo. La gran oleada de avistamientos sobre Washington, D.C. Durante varias noches consecutivas, objetos no identificados sobrevolaron la capital de Estados Unidos. Fueron detectados por radar y vistos por pilotos y controladores. Lo que llamaríamos un escándalo nacional. La propia Coral lo contaría años después. Las cosas estaban bastante agitadas. La masa de correo era alucinante. Fue un periodo donde se veían platillos voladores casi cada noche en Washington. De repente, APRO pasó de ser una pequeña organización local a recibir cientos de cartas de todo el país. Y no solo de ciudadanos anónimos, también de militares, de pilotos, de científicos que querían compartir sus observaciones, pero no se atrevían a hacerlo públicamente. Pero el éxito también atrajo miradas incómodas. En 1953, la famosa Comisión Robertson, un panel de científicos convocado por la CIA para evaluar el fenómeno OVNI, puso a APRO bajo vigilancia. Lo más probable es que la CIA filtrara agentes en la organización y Coral era consciente de ello. La gente que llegaba con testimonios de objetos extraños, algunos de décadas atrás, y ella empezó a notar algo. Los avistamientos no eran aleatorios, seguían como patrones, parecían seguir las costas, los ríos, las estructuras naturales, sobrevolar sitios, digamos, estratégicos. APRO creció y se hizo internacional en 1954. Una gran oleada de avistamientos sacudió Sudamérica. Y allí, en Venezuela, 2 hombres llamados Josep Rolas y Horacio Gentemún González se unieron a APRO y empezaron a enviar información. Coral valoraba especialmente su colaboración porque ambos hablaban inglés con fluidez y no necesitaba traducir los informes. Pero el gran salto de calidad de APRO llegó cuando Coral consiguió hacer algo que muy pocos habían logrado por aquel entonces: atraer a científicos de verdad al estudio del fenómeno. Coral leía mucho. Un día encontró un artículo sobre Frank Salisbury, un biólogo que experimentaba con el crecimiento de plantas simulando las condiciones de Marte.
Le escribió una carta y le envió un ejemplar de su libro. Días después sonó el teléfono y era Salisbury. Quería involucrarse en el campo OVNI y además recomendó a un colega suyo, un tal James Harder, que también se unió a APRO como consultor. Luego, más tarde, el astrónomo Allen Hynek, el mismo que luego asesoría a la Fuerza Aérea y acuñaría el término encuentros cercanos, citó a APRO y a NICAP como los dos mejores grupos de estudio de su tiempo. Dijo que tenían personas capaces de analizar seria y lúcidamente el fenómeno OVNI. Y entonces llegó el caso que inmortalizaría sin duda a Coral. El caso que ella investigó personalmente y que mostró su valía como una investigadora de campo. ...24 de abril del 1964... Socorro, Nuevo México. Un policía llamado Lonnie Zamora patrullaba cuando escuchó un ruido ensordecedor y vio una llama en el desierto. Al acercarse se encontró con un objeto metálico en forma de huevo, del tamaño de un vehículo, posado sobre el suelo. Junto a él, dos figuras pequeñas vestidas de blanco. Zamora, paralizado, vio cómo el objeto despegaba con un rugido y desaparecía en el horizonte. Cuando la noticia llegó a Coral Lorenzen, ella y su esposo Jim no lo dudaron. Subieron al coche corriendo y condujeron hasta Socorro. Y ahí viene lo extraordinario. Cuando llegaron, antes que los investigadores oficiales de la Fuerza Aérea hablaron con Zamora. Cuando aún estaba conmocionado, examinaron el terreno, vieron las marcas o supuestas marcas de aterrizaje quemadas en la tierra y los arbustos chamuscados. Coral recordaría después, cito textualmente: fuimos los primeros investigadores en el lugar. Le ganamos por varias horas a la Fuerza Aérea. Eso les permitió recoger testimonios frescos y pruebas físicas antes que los militares acordonaran la zona. En otoño de 1966, los Lorenzen realizaron un viaje fundamental. Visitaron 5 países sudamericanos y en Buenos Aires, en Argentina, ocurrió algo extraordinario. Se reunieron con el capitán Omar Pagani, responsable de la unidad de investigación OVNI de la Armada Argentina. Lo llevaron al Ministerio de Marina y allí, en las entrañas del poder militar, fueron autorizados a examinar los expedientes oficiales sobre OVNIs. Una mujer estadounidense en los años 60 accediendo a los archivos militares secretos en el extranjero. Coral Lorenzen había logrado lo que en aquella época era impensable. Y luego en 1968 el reconocimiento llegó a máximo nivel. Un tal James McDonald y James Harder, ambos consultores de APRO, estuvieron entre los 6 científicos que testificaron sobre el fenómeno OVNI ante la Cámara de Representantes del Comité de Ciencia y Astronáutica de Estados Unidos. El Congreso escuchaba a científicos vinculados a la organización que una mujer había fundado y dirigido durante casi 2 décadas. Casi nada. Coral Lorenzen falleció en 1988 y con ella desapareció APRO, que llegó a tener 3.000 miembros, pero su legado metodológico, su enfoque en la evidencia física, su capacidad para tender puentes entre el mundo civil y militar, entre los testigos y científicos, permanece.
Coral demostró que las mujeres no solo podían participar en la investigación OVNI, sino que podían fundar, dirigir y dar forma a todo un campo de estudio, y además con buen criterio. Dejamos Estados Unidos de lado. Dejamos los archivos y las oficinas bien engrasadas. Y vamos a viajar hacia el sur, al corazón de África. Porque hay un continente entero que durante décadas fue un punto ciego en el mapa de la ufología. Todo lo que ocurría en Europa y Estados Unidos se documentaba, se estudiaba y se publicaba. Pero en África, ¿qué es lo que pasaba? ¿Quién investigaba los avistamientos, por ejemplo, en Zimbabue, en Sudáfrica o en Kenia? La respuesta está en el nombre de una mujer. Cynthia Hind. Imaginen la década de los 70, sin internet, sin teléfonos móviles, sin GPS. Si ocurría un avistamiento en una aldea perdida de Zimbabue o en una granja remota de Sudáfrica, lo más probable es que nadie fuera a investigarlo. Las noticias sí llegaban, pero llegaban tarde y mal. Cynthia Hind, nacida en Sudáfrica y residente en Rhodesia, pronto Zimbabue, no estaba dispuesta a permitirlo. Era una periodista de formación, una investigadora por convicción, y en 1969 tomó una decisión. Ella sería los ojos y los oídos de la ufología en África. Y no era una tarea menor. Hablamos de un continente inmenso, con decenas de países, con culturas y lenguas diversas, con infraestructuras complicadas, pero Cynthia Hind se convirtió en la investigadora de campo más importante de todo el continente africano, la única y durante décadas. ¿Y qué significaba eso en la práctica? Significaba que no se conformaba con recortes de prensa, significaba que cuando llegaba un rumor, un testimonio, una carta de alguien que decía haber visto algo extraño, Cynthia se subía a su coche o a un autobús destartalado o a una camioneta compartida con desconocidos y recorría kilómetros y kilómetros de polvo, de calor, de carreteras que no eran carreteras, eran más bien caminos, y llegaba a los lugares, a veces perdidos en medio de la nada, y se sentaba con los testigos. Los entrevistaba personalmente, una y otra vez. Contrastaba las historias, buscaba inconsistencias, pero también buscaba pruebas. Tomaba notas, hacía fotografías, recogía muestras si las había. Su método era el de una periodista de investigación, pero con la paciencia de una antropóloga. Su reputación creció, y creció tanto que la red mundial de OVNIs, MUFON, una de las organizaciones civiles de investigación más grandes y serias del mundo, la nombró representante para todo el continente africano. Cynthia Hind era la autoridad. Lo que ella decía sobre el caso africano iba a misa. En 1982 publicó un libro que la lanzó a la fama internacional, que se llamaba OVNIs, Encuentros Africanos. Por primera vez el mundo pudo leer en detalle casos del continente que hasta entonces eran desconocidos, avistamientos masivos, aterrizajes, encuentros con seres, todo documentado con el rigor de Cynthia. Pero su labor no se detuvo ahí, que durante 12 años Cynthia publicó su propia revista, que se llama UFO Africa News o algo parecido, o AfriNews, perdón. 12 años recopilando, traduciendo, editando y distribuyendo información sobre la causística africana. Creó un archivo único, un tesoro documental, que hoy es la principal fuente para conocer lo que ocurrió en aquellos cielos durante décadas.
Sin embargo, hay un caso que a Cynthia la inmortalizó. Un caso que a día de hoy, 30 años después, sigue siendo uno de los más fascinantes y controvertidos de la historia de la ufología. ...16 de septiembre de 1924... Escuela Ariel, en Ruwa, en Zimbabue. Un día normal, donde los niños juegan en el recreo, y de repente algo ocurre. Más de 60 niños entre 6 y 12 años se quedan paralizados mirando el cielo. Luego algunos salen corriendo despavoridos, otros lloran y otros se esconden. ¿Qué vieron? Pues según los testimonios que recogió Cynthia, y que luego se harían famosos en todo el mundo, los niños describieron una nave plateada que descendía del cielo y se posó cerca del colegio. De la nave salieron unas figuras vestidas de negro, al parecer de aspecto delgado, con grandes ojos, y esas figuras, según los niños, se comunicaron con ellos, pero no con palabras, ojo, al parecer telepáticamente no, telepáticamente. Imagínense esa escena, 60 niños de distintas edades que no se habían puesto de acuerdo, contando esencialmente la misma historia, contando que las figuras les enviaban mensajes sobre el cuidado del planeta, sobre el futuro de la humanidad, sobre el miedo que sentían por lo que los seres humanos estaban haciendo en la Tierra. Mientras muchos fuera de Zimbabue tachaban la historia de fantasía infantil o de histeria colectiva, pues Cynthia hizo lo que siempre hacía, se presentó ahí. Viajó hasta la escuela, pues recorrió kilómetros y kilómetros de polvo y desierto que la separaban de Ruwa, y ahí pues pasó los días enteros. Entrevistó a todos y cada uno de los niños que eran testigos de manera individual. Habló con los profesores, con los directivos de colegio, grabó testimonios, los comparó, buscó contradicciones, analizó el pánico colectivo, pero también la coherencia de los relatos, y no encontró, según ella, pues contradicciones significativas. Los niños, muchos de los cuales nunca habían visto el programa de ciencia ficción en su vida, relataban la misma historia. Y Cynthia dejó constancia escrita y filmada de todo. Gracias a ella, el caso de la Escuela Ariel no se perdió en el olvido ni se desestimó como una simple histeria colectiva. Sus investigaciones demostraron que para esos niños lo que vieron fue tan real como la tierra que pisaban, como los pupitres donde estudiaban cada día. El caso de la Escuela Ariel se convirtió en un clásico. Y Cynthia, con su trabajo de campo, impidió que se olvidara o se desestimara sin más. Cynthia Hinz nos enseñó algo muy fundamental: que investigar no es solo aplicar un método, sino también escuchar. Escuchar a los testigos sin ningún prejuicio, sin ideas preconcebidas, viajar hasta ellos, mirarlos a los ojos, darles la oportunidad de contar su historia, en un mundo donde los testigos de fenómenos extraños eran a menudo ridiculizados. Cynthia, de alguna manera, les devolvía la dignidad. Lamentablemente, Cynthia falleció hace 20 años, en el año 2006, dejando tras de sí un archivo imprescindible y un ejemplo de dedicación que pocos han igualado. La voz de África de la ufología se apagó, pero un eco sigue resonando. Y vamos cambiando ya de tercio.
Viajamos a la Nueva Inglaterra de los años 60. Nos encontramos con uno de los casos más famosos, más estudiados y más polémicos de la historia de la ufología. El caso de Betty y Barney Hill. Para quien no lo conozca, lo resumo. En 1961, un matrimonio interracial, Betty y Barney Hill, volvían de viaje por carretera cuando vieron una luz extraña que les siguió durante kilómetros. Llegaron a casa con la sensación de haber perdido el tiempo, de haber llegado pues como más tarde de lo que recordaban, ¿no? Como un salto en el tiempo. Luego pues tuvieron pesadillas, ansiedad y finalmente bajo hipnosis relataron una experiencia de una supuesta abducción en la que había sido llevados a bordo de una nave, que fueron examinados por seres extraterrestres y luego devueltos a su coche con los recuerdos borrados. El primer caso de abducción ampliamente difundido, un bombazo mediático, libros, películas, artículos, documentales, y donde Betty y Barney se convirtieron en los rostros de un fenómeno, pues bueno, que hasta entonces era casi desconocido. Y aquí entra pues la protagonista, Kathleen Marden. Era sobrina de Betty Hill, ¿vale? Y creció escuchando la historia de sus tíos. Podría verse limitado a ser la guardiana del legado familiar, aprovechar la situación, la que cuenta las anécdotas en conferencias y mantiene viva la memoria y a base de ganar pasta. Pero Kathleen Marden hizo algo muy distinto. Se convirtió en una investigadora. Y no en una investigadora cualquiera. Cuidado, que Kathleen ha sido directora de investigación de experiencias para MUFON, la misma organización para la que Cynthia Hind era representante en África. Y es conocida en el mundo de la ufología por una cualidad muy poco común. Su enfoque meticuloso, escéptico en el buen sentido de la palabra, casi forense. ¿Qué hizo Kathleen en el caso de sus tíos? Pues no darlo por sentado. No aceptarlo, mejor dicho, como un dogma de fe. Cogerlo, desmenuzarlo y analizarlo trozo a trozo con lupa. Accedió a los archivos originales, a las grabaciones de las sesiones de hipnosis, a los diarios de Betty. Revisó los mapas estelares de Betty que había dibujado bajo hipnosis. Mapas que supuestamente mostraban el sistema solar de donde procedían los extraterrestres. Un astrónomo años después identificaría esas estrellas como Zeta Reticuli, un sistema binario de 39 años luz de la Tierra. Kathleen publicó varios libros junto al famoso investigador Stanton Friedman, analizando cada detalle con método forense. No encontró pruebas que desmintieran sus tíos, pero sí halló consistencia y coherencia en un relato que, de ser inventado, habría requerido un complot imposible. Habló con otros investigadores, cotejó testimonios, revisó la cronología y demás. Su trabajo es un ejemplo de cómo debería abordarse cualquier fenómeno extraño, con respeto por los testigos, pero sin perder la capacidad crítica, con la voluntad de creer que algo pudo ocurrir, pero también con la humildad de aceptar que quizás nunca sabremos con certeza según qué cosas. Y bueno, el Kathleen Marden pues representa esa generación, digamos, de investigadores que, habiendo vivido el fenómeno desde dentro, en su caso, desde la propia familia, eligen mirarlo con unos ojos, digamos, con una metodología más científica. No para desmentirlo, sino como para comprenderlo mejor. No para destruir el legado de sus tíos, sino para honrarlo de la única manera posible, tratándolo delicadamente, para y tratar de descubrir también qué es lo que pasó realmente. Su trabajo
nos recuerda una lección valiosa. A veces la mejor manera de honrar un legado no es repetirlo ni cuestionarlo, sino revisarlo, analizarlo y tratar de entenderlo de verdad, incluso si eso significa poner en duda algunas de sus partes. Y ahora ya pues estamos en el presente. Vamos por el presente. Viajamos hasta las universidades, los departamentos de sociología, de la historia, de la ciencia, de los estudios culturales, porque la ufología, el estudio de los ovnis, ha dado un salto cualitativo en las últimas décadas. Ya no es solo cosa de aficionados apasionados, también es objeto de estudio académico. Y en la vanguardia de estos cambios hay mujeres. Mujeres como Yvonne Eadon, de la Universidad de Carolina del Norte. Pero atención, porque Yvonne Eadon, he dicho Eadon, hace algo muy peculiar. Algo que llamaríamos un metaanálisis. Ella no estudia ovnis. Ella estudia a las personas que estudian los ovnis. Piénselo un momento. Durante décadas los ufólogos pues han sido vistos como el paradigma del investigador marginal, del aficionado excéntrico, del que va a contracorriente. Pero ¿se ven así? O sea, es decir, ¿nos vemos así a nosotros mismos? ¿Cómo construimos nuestra identidad? ¿Cómo negocian su lugar en un mundo que a menudo nos ridiculiza? ¿Y qué pasa cuando dentro de ese mundo entran en juego de las dinámicas de género? Eso es lo que investiga Yvonne Eadon. Su caso, entre comillas, no es una luz en el cielo, es la propia comunidad ufológica. Yvonne se ha pasado años entrevistando a investigadores, asistiendo a congresos, analizando cómo se construye la identidad del ufólogo, y ha descubierto, al parecer, algo fascinante. Las dinámicas de género también atraviesan este mundo. Las teorías de las conspiraciones más duras, las que hablan de complots gubernamentales, suelen estar dominadas por hombres. Me lo creo. Mientras que las narrativas más espirituales, las que hablan de contactos telepáticos o mensajes de paz, se asocian culturalmente al parecer al fenómeno femenino. Bien. Pudiendo estar de acuerdo con su estudio y pareciéndome muy interesante, ya que discreparía de algo, ¿vale? No me parece de ufólogos hablar de teorías conspiranoicas. No me parece de ufólogos hablar de contactos telepáticos. Se puede hablar, quiero decir, pero creer en ello, difundirlo como un mensaje, como una verdad, no es de ufólogos, es de magufos. Es de magufos, es de gente que, pues como algunos youtubers, de los que ya se ha hablado en alguna ocasión, pues que simplemente pues difunden un mensaje que ni siquiera ellos mismos se creen, pero como cala ganan dinero por ello. De modo que esa gente no es ufóloga. Bueno, seguimos. Al parecer su investigación es un espejo colocado al frente de la ufología, según se dice, y nos obliga a preguntarnos por qué unas voces se consideran más legítimas que otras. ¿Cómo influyen nuestros prejuicios de género en la credibilidad que damos a los testigos? ¿Y por qué un piloto militar que reporta un ovni es un testigo fiable, mientras que una ama de casa que reporta lo mismo es una histérica? Y eso es cierto. Eso ha pasado. Y no debería ser así. De modo que Yvonne Eadon no busca probar si los extraterrestres existen o no. Su pregunta es muy interesante, la verdad. Es cómo construimos un relato, cómo construimos el conocimiento sobre lo que no entendemos.
Y en esa construcción, ¿qué papel juegan nuestras identidades, nuestros prejuicios, nuestras pertenencias? Es, en definitiva, una investigación sobre los investigadores, un espejo colocado frente a la ufología, para que se mire a sí misma de alguna manera. Y eso, en un campo tan dado a mirar al cielo, es un ejercicio de humildad quizás necesario. Y si Von Idon estudia a los vivos, hay otra académica que ha decidido estudiar, al parecer, a los muertos. O mejor dicho, a los papeles de los muertos, a los archivos. Se llama Kate Dortch. Es historiadora y socióloga de la ciencia en la Universidad de Pensilvania y tiene una anécdota que contar que explica muy bien su trabajo. Cuando Kate dice que estudia ovnis, la gente suele pensar que es una excéntrica, una conspiranoica, alguien que busca platillos en el cielo, pero no. Kate estudia otra cosa, estudia qué dicen los avistamientos sobre nosotros como sociedad. Kate Dortch es candidata doctoral en el Departamento de Historia y Sociología y de la Ciencia. En su tesis se centra en un periodo muy concreto, desde el primer reporte de platillo volante en 1947 hasta el estreno de la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg en el año 1977. ¿Y dónde ha hecho su investigación? Pues en los archivos del proyecto, del conocidísimo proyecto Libro Azul, de la Fuerza Aérea estadounidense. Ese proyecto que funcionó entre el 52 y 1969, que investigó a más de 12.000 avistamientos. Pues bueno, los archivos custodiados por la Sociedad Filosófica Estadounidense en la Filadelfia son una mina de información, sin duda. Y Kate Dortch se pasó meses, años, buceando entre ellos y encontró increíbles cosas que no esperaba. Encontró, por ejemplo, sacos de tierra. Sí, sacos de tierra enviados por personas que afirmaban que eran muestras de lugares donde habían aterrizado platillos volantes. Gente que había cogido una pala, había excavado en el punto donde decían que había posado una nave y había enviado la tierra a la Fuerza Aérea para que la analizaran. Encontró también un pedazo de papel de aluminio. Alguien aseguraba que se había desprendido de un ovni y allí estaba, guardado en una caja, esperando que alguien lo encontrara décadas después. Pero lo más interesante no eran los objetos en sí. Lo más interesante era que esos objetos revelaban sobre la relación entre los testigos y los científicos. Kate Dortch descubrió una lucha profunda, casi trágica, entre los testigos del fenómeno ovni y los científicos que no les creían. Los testigos tenían dificultades enormes para explicar lo que habían visto. Eran objetos misteriosos, luces brillantes, formas imposibles. Y ellos, pues que en la mayoría de sus casos eran personas corrientes, eran agricultores, eran amas de casa, eran comerciales, no tenían el lenguaje técnico para describirlo con precisión. Pero lo intentaban, con sus palabras, con sus dibujos, con sus cartas. Y al otro lado estaban los científicos expertos, los que sabían, y esos científicos en su mayoría consideraban a los testigos pues como ilusos, unos chiflados, víctimas de su imaginación, que en muchos casos era así, y se esforzaban en negar el concepto mismo del platillo volante. Kate Dortch confiesa sentirse asombrada por el empeño que puso esa gente para disuadir al crédulo público estadounidense. Hubo algo más, algo que conmueve a Kate como lo que cuenta. Y es que los científicos, a pesar de ser escépticos en esa materia, intentaron encontrar maneras de comunicarse con los legos. Diseñaron cuestionarios. Preguntaban,
¿puedes usar una tabla para decirnos qué brillante era la luz? Utilizaban como unas cartas de colores, como las de las tiendas de pintura. ¿Qué moneda describe mejor el tamaño del objeto? Preguntas de ese tipo. ¿A qué distancia crees que estaba? Eran intentos torpes a veces, pero intentos al fin y al cabo. Y los testigos, por su parte, suplicaban ser tomados en serio. Kate percibe en las cartas súplicas implícitas. Vi esa cosa, soy una persona confiable. No estoy borracho, recibí educación, soy incluso un astrónomo aficionado, por favor, créanme. Cosas así, ¿no? Esa lucha, ese desencuentro, es lo que realmente interesa a Kate Dodge. Porque plantea preguntas fundamentales. ¿Quién tiene la autoridad para decidir qué es real? ¿Quién tiene el poder de decir esto es ciencia y esto es una tontería? ¿Cómo se construye el conocimiento científico y cómo se comunica al público? Pues con un poco de empatía, supongo, y demás. Veamos lo que explicaba Kate. La información que tienes cambia dependiendo de en quién confías. Una vez que defines el criterio de lo que es válido como hecho, de lo que cuenta como verdad, alguien encuentra la manera de manipularlo. En esencia, lo que está en juicio es la cualificación de la experiencia. Dicho de otro modo, cuando discutimos sobre ovnis, no estamos discutiendo solo sobre luces en el cielo. Estamos discutiendo sobre quién tiene derecho a contar la historia, sobre quién define qué es real y lo que no es, sobre cómo las instituciones, el Estado, la ciencia y los medios gestionan experiencias que no encajan en un relato. Y eso es una reflexión que tiene consecuencias más allá de ufología, como dice Kate. Si hay una mejor manera de ganar confianza y comunicar conocimiento científico y público, eso tendrá efectos reales en la experiencia vivida de muchas personas. En el cambio climático, en cualquier debate donde la ciencia se encuentra con la experiencia ciudadana. Kate Dodge, como Yvonne Eddon, representa la nueva ola de investigadoras que no intentan demostrar que los alienígenas existen. Intentan demostrar que el fenómeno ovni es un espejo donde miramos nuestros propios miedos, nuestras estructuras de poder, nuestras jerarquías de conocimiento y nuestras obsesiones como sociedad. O quizás un escape. Ya no son solo luces en el cielo, somos nosotros mirando hacia arriba y preguntándonos quién tiene derecho a decir lo que vemos. Llegando ya a la recta final de este programa, hemos recorrido un largo camino, más de 70 años de historia, desde los años 30 hasta hoy, y en ese viaje hemos conocido a mujeres extraordinarias, unas desconocidas para muchos. Hemos conocido a Alinka Toe, la bibliotecaria que puso orden en el caos documental mundial sobre ovnis. La mujer que desde su mesa en la biblioteca del Congreso construyó el mapa que todos los investigadores posteriores usaríamos. Y que descubrió para su propio asombro que los militares que le habían encargado el trabajo creían en secreto en lo mismo que ella investigaba. Su caso fueron los pilotos de la Fuerza Aérea que veían lo que no debían ver. Hemos conocido también a Coral Lorenzen, la niña que vio un ovni con 9 años y que prometió a sí misma que no lo olvidaría. La mujer que fundó APRO, que dirigió una organización internacional que desafió a la CIA y que investigó personalmente el caso Socorro, llegando al lugar antes que la Fuerza Aérea. La mujer que demostró que el liderazgo en la ufología también podía tener el nombre de mujer.
Hemos conocido también a Cynthia Hind, la trotamundos incansable que convirtió a África en su territorio de investigación. La mujer que se subía a coches destartalados, autobuses y camionetas y recorría kilómetros de polvo para llegar hasta los testigos. La que escuchó a 60 niños de Zimbabue en el caso de la escuela. Ariel, en la escuela Ariel, y dejó constancia de que sus voces merecían ser oídas. La que nos enseñó a investigar y sobre todo escuchar. Hemos conocido a Kathleen Marden, la sobrina que podía haberse limitado a repetir el mito familiar, haber ganado dinero a costa de ellos, y en cambio eligió someter al escrutinio más exigente el caso de sus propios tíos. Betty y Bernie Hill, la investigadora que aplicó el método forense honrando su memoria con la única herramienta que realmente honra, la búsqueda honesta de la verdad. Y hemos conocido a las académicas del presente, a Yvonne Hidon, que pone a los propios ufólogos bajo el microscopio y nos pregunta por las dinámicas de género en el mundo, las teorías conspirativas, y a Kate Dortch, que bucea entre los archivos del proyecto Libro Azul y encuentra entre sacos de tierra, trozos de papel aluminio, la lucha desgarradora de los testigos por ser creídos y el esfuerzo de los científicos por mantener su autoridad. Todas ellas tienen algo en común, algo que las une más allá de las décadas y los océanos que las separan. Ese algo se llama rigor. Lejos de charlatanes, lejos de los que ven extraterrestres o naves en cada sombra, de los que ven conspiraciones, lejos de los que fabrican historias para ganar dinero o fama, estas mujeres aplicaron y aplican el método, la duda, la búsqueda de la prueba, el análisis frío de los datos. Fueron y son investigadoras. Punto. Sin adjetivos, sin apellidos que las disminuyan. Y este 8 de marzo, su historia merece ser contada. No solo como un capítulo curioso de la ufología, que también, sino como un ejemplo de que el conocimiento no tiene género, de que la pasión por entender lo que no conocemos, lo que no comprendemos, puede anidar en cualquier mente, independientemente de que si en la vida es hombre o mujer. Pero también merece ser contada porque la historia oficial, la que se describe en los libros que cuentan los documentales, ha tenido favoritismos, ha invisibilizado a estas mujeres, las ha relegado a notas de pie de página, a menciones de pasada, a las esposas de o las secretarias de. Hoy hemos intentado, aunque sea por unos minutos, devolverles el lugar que les corresponde. El misterio está ahí fuera, en los cielos, en los archivos, en los testimonios de quienes dicen haber visto lo imposible, pero las mujeres que lo investigan, que lo han investigado durante décadas con pasión y rigor, también están ahí. Y ya es hora de que sus nombres resuenen con la fuerza que merecen. Lynn Catoe, Coral Lorecen, Cynthia Hind, Kathleen Marden, Yvonne Hidon y Kate Dortch. 6 nombres, 6 historias, 6 casos que nos recuerdan que la investigación no entiende de género. Por mucho que el género opuesto trate de taparlas. Con esto ya terminamos el programa y feliz día a todas las mujeres. Un saludo y hasta la próxima.